hacer un seguimiento de la calidad del aire y el confort térmico en aulas universitarias, ¿no?, dentro de la UPC. Entonces, tenemos por un lado los datos que están recogiendo los sensores de QAire, de la iniciativa de la UPC, y por otro lado también estamos yendo directamente a las aulas y colocamos estos sensores que miden CO2, temperatura, humedad relativa y después la bola negra mide temperatura radiante y esta especie de batidora que hay al otro lado es para la velocidad del aire que nos ayuda a calcular el confort térmico. Entonces, lo que hemos visto desde que comenzamos en noviembre es que en aulas con ventilación mecánica las condiciones suelen ser constantes y siempre se mantienen dentro de las recomendaciones, ¿no?, independientemente de la ocupación, pero que en aulas con ventilación natural, que son la mayoría, estas condiciones son mucho más variables y dependen de un montón de factores, como puede ser que haya ruido en el pasillo y un alumno se levante para poder escuchar porque no está oyendo la clase, o sobre todo porque hace fuera el exterior, o sea, hace frío fuera en el exterior y se han llegado cuando no se han cerrado ventanas o puertas, a monitorizar temperaturas de hasta 13 grados, cuando la ley indica que no debería de estar por debajo de 17, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la gráfica que tenéis en pantalla se muestran las temperaturas de la última semana en el campus de ahí, de Vilanova. Y bueno, como se puede ver, sí que la tendencia ahora está bajando a tener menos niveles de CO2 porque está haciendo más calor fuera, pero aún así con la ocupación pues sigue mostrándose que aún hay picos de CO2 que deberían de evitarse.